El Espacio de la Escritura, un podcast de entrevistas para conversar sobre los procesos de escritura de investigadoras e investigadores del Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Académicos provenientes de distintas disciplinas cuyos intereses y trabajos convergen en la ciencia de datos. El Espacio de la Escritura es un podcast realizado por el IMFD en conjunto con Urdimbre, una organización dedicada a apoyar la práctica de la escritura académica desde la dimensión social, artesanal, emocional y corporal, entre otras. En Urdimbre buscamos sacar el proceso de escritura del armario y generar espacios para acompañarnos en la práctica del escribir. Hola a todas y a todos, soy Francisca Vilés, investigadora y docente, cofundadora de Urdimbre, que es una organización en donde apoyamos y buscamos dinamizar los procesos de escritura académica utilizando distintas técnicas corporales, técnicas expresivas, técnicas de movimiento, y con eso buscamos activar y nutrir las escrituras con fines académicos. Creemos nosotras en Urdimbre que escribir es un proceso que se nutre de todo, desde las conversaciones que tenemos hasta de las caminatas que damos. Hoy nos reunimos en el espacio de la escritura para conversar y sacar del armario algunos de estos procesos con Carla Alberti, profesora del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigadora del Instituto Milenio Fundamento de los Datos desde el 2018. Hola Carla, bienvenida al Espacio de la Escritura. Muchas gracias por la invitación, Francisca. Estoy muy contenta de estar acá y hablar sobre los procesos de escritura. Buenísimo. Para presentarla brevemente, Carla es doctora en Ciencia Política por Brown University de Estados Unidos y Master of Arts de la misma casa de estudios. Su área de especialización es política comparada y su foco regional es América Latina. Su principal área de investigación es la política étnica y movimientos indígenas en América Latina, con especial énfasis en Bolivia, Ecuador y Chile. Además, estudia la relación entre política y crimen y género. Antes de incorporarse al Instituto de Ciencia Política, enseñó para el Center for Latin American and Caribbean Studies de Brown University sobre política indígena en América Latina. Actualmente se encuentra trabajando en diversos proyectos sobre movimientos y partidos étnicos en Latinoamérica, multiculturalismo, crimen y género. Participa del IMFD y también del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia, Biodemos. Su trabajo ha sido publicado en Comparative Politics, Political Geography, Politics and Society, Political Science Research and Methods, Latin American Politics and Society y otros. Es editora de Revista de Ciencia Política. Ya ha escrito en solitario y en equipo y, bueno, parte con eso vamos a comenzar nuestra conversación con Carla en torno a las distintas modalidades de trabajo y de escritura en la disciplina de la ciencia política. Vamos a comenzar por ahí. Carla, con la primera pregunta, quisiera conocer tu perspectiva sobre una creencia o mito que tú ya nos vas a decir si es cierta o no, pero que existe con la escritura que se hace en ciencias sociales, y que es que en general podríamos considerar que el escribir en estas disciplinas es una práctica más solitaria o que se aprende más en solitario, sobre todo si la contrastamos con otro tipo de escrituras que se dan acá mismo, incluso en el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, por ejemplo con grupos de investigadores que escriben en asociación, que vienen de la ciencia de la computación y que están muy presentes aquí. Entonces, ¿cómo ves tú la asociatividad, la colaboración y la coautoría en la producción de textos asociados a la ciencia política o en general a las ciencias sociales? Sí, yo creo que en general en la ciencia política, y puede ser, no sé si en todas las ciencias sociales, pero en general diría en las ciencias sociales, tienes que escribir algo solo, como que se espera que uno tenga como tus papers solo, libros solo, o no sé, capítulos de libros solo, como que puedas producir algo solo. Creo que eso es importante también para las promociones académicas, todo ese tipo de cosas que tú puedas demostrar que puedes publicar solo. Pero yo creo que cada vez más la gente también está publicando en coautoría. No son grupos tan grandes como en otras ciencias, pero sí grupos de 3. Por ejemplo, yo he publicado como lo más grande, creo que son 4 personas. Obviamente eso tiene desafíos, publicar en equipo, pero creo que cada vez se está haciendo más común, y también tiene que ver un poco con la especialización de la disciplina. Cada vez cada académico y académica se están especializando más en una metodología, en un tema,
Y los equipos normalmente que uno conforma son de personas que trabajan en una literatura, con alguien que trabaja en, por ejemplo, un caso o con dos metodologías distintas y te das cuenta que puedes como complementar las distintas visiones, los distintos enfoques metodológicos y puedes generar una investigación más robusta. A mí me encanta, yo encuentro que es súper bueno escribir en colectivo, obviamente, en la medida que esos equipos funcionen y no sea un trabajo muy grande. Pero creo que en las ciencias sociales en general tienes que hacer como las dos cosas, poder escribir solo y escribir en equipo, y en general esos equipos no son tan numerosos y los papers además tienden a ser mucho más largos, 8.000, 10.000, algunos hasta 12.000 palabras, entonces son papers más largos con menos autores. ¿Y cómo se manifiesta la escritura colaborativa en la formación de una cientista política hoy? Perdón. Es como lo que te decía, yo creo que se espera que uno pueda escribir algo solo, o sea, que puedas escribir. Las modalidades también están cambiando, por ejemplo, en los doctorados también se permiten, por ejemplo, en lugar de escribir como la tesis grandes que uno escribía antes, también hay formatos de 3 papers. Y alguno de esos papers puede ser coautoreado, por ejemplo. Entonces está como cambiando un poco el enfoque como hacia la coautoría. Eso también tiene como algunas restricciones en algunos lugares de cuántos coautores, si tu coautor puede ser tu advisor o no, que en otras disciplinas donde eso da lo mismo. De hecho es como lo natural que ocurra. Pero yo te diría que se espera como que tú tengas tu producto propio, que tú seas el experto en algún tema y que puedas publicar en eso. Pero me parece que cada vez más está como valorada la coautoría. Pensando, por ejemplo, en los estudiantes de doctorado que colaboren entre ellos, que colaboren con los profesores, con la idea también que es más fácil publicar, en teoría, digamos, claro, es más depende del rápido. equipo. Claro, depende del equipo, que puedes avanzar más rápido y publicar más rápido también cuando lo haces en equipo. Y aprender tal vez de otros. ¿Cómo Claro. has observado eso? Claro, o sea, y es lo que te decía, o sea, normalmente estos procesos a veces ocurren naturalmente, como yo sé de un caso y ese caso, no sé, por ejemplo, no sé, Chile que está aumentando el crimen organizado, alguien conoce mucho sobre Chile, otra persona sabe mucho de crimen organizado, hoy estudiamos este caso, o no sé, yo hago análisis cualitativo, tú cuantitativo, está esta base de datos y podemos hacer entrevistas, es como que uno aprende mucho de otras personas, ya sea porque saben de otro caso que tú no sabes, porque saben de una metodología que tú no conoces tan bien o de otra literatura. Yo creo que se aprende mucho. Se aprende también a escribir, porque uno cree que de repente tiene como su forma de escribir y después conoces a otra persona, trabajas con esa otra persona que tiene otra forma de escribir, que te das cuenta que es más eficiente que la tuya. Entonces incluso como en contenido y además como en procedimiento me parece que es súper provechoso trabajar en equipo. Uh-huh. ¿Y qué estrategias has utilizado cuando trabajas con otras personas para armonizar los textos y incluir las distintas voces o maneras de escribir que cada colaborador tiene y aportan en los textos? ¿Cómo trabajan eso? Yo creo que una cosa importante es como elegir bien tus equipos de trabajo. Si tú trabajas con gente que piensa muy, muy, muy distinto a ti, eso también va a agregar un costo adicional como al trabajo en equipo. Entonces me parece que es importante como conocer a tus coautores antes y saber más o menos con qué gente puedes trabajar bien, que tienen como una misma visión del trabajo académico, porque también hay personas que tienen distintas visiones de lo que es un paper, de cómo escribir, etc. Entonces eso creo que es una cosa importante, conocer a tus coautores y elegir bien tus equipos de trabajo. Y lo otro, que es basado en mi experiencia, como dos cosas que yo he hecho. Una es tener reuniones súper regulares y como que nadie se ponga a hacer algo como solo, que no esté consensuado con el resto del equipo. Y lo otro que también me ha funcionado súper bien es dividir las tareas. Como lo que te decía, como en general trabajamos en los equipos como gente que tiene distintas fortalezas, tratamos de no traslapar tanto las funciones. Entonces, alguien hace, por ejemplo, lo cuantitativo, otro hace el argumento, otro hace el análisis cualitativo y confiamos mucho en el trabajo de cada uno. Y en estas reuniones regulares vamos como informando al otro lo que hemos ido haciendo. Tenemos obviamente un texto en el que trabajamos todos juntos
y podemos ir leyendo lo que hizo el otro, y si hay algo, y se hace con control de cambios, como que todo un proceso de transparencia también para que se puedan estar reflejadas nuestras distintas visiones, pero que esas distintas visiones también estén consensuadas y no sea como que alguien se apropia del paper y hay mucho conflicto. En general a mí no me ha pasado porque creo que he tenido buenos equipos de trabajo y porque también dividimos muy bien el trabajo y estas reuniones, como te decía, nos han servido también como para dialogar mucho y evitar que alguien haga algo sin que esté como aprobado, entre comillas, por el resto del equipo. Entrando en los temas que trabajas y cómo los escribes, cómo los abordas desde la escritura, ¿cómo influye la naturaleza de tu investigación, especialmente sobre temas complejos, como lo son los movimientos indígenas, la violencia, el contrabando, en la forma de estructurar y desarrollar tus textos? ¿Qué aspectos dirías tú ahí que son claves para considerar en la escritura de un artículo de ciencia política en estas temáticas, sobre estos temas? Yo creo que es súper importante como presentar distintas visiones, como no tener un sesgo, un paper evidentemente sesgado, y que el paper esté basado en la evidencia, digamos, o sea, como que sea como eso creo que es como fundamental y es como el respeto también a las personas que estoy estudiando, etcétera, que en el fondo la evidencia guíe el trabajo. Pero sí creo que es súper importante, incluso si hay una evidencia que es más cercana o que apoya mi hipótesis, mostrar como las distintas visiones. En temas súper complejos creo que es importante y por eso en general trato de hacer como muestras propositivas cuando hago entrevistas y tratar de tener como personas de las categorías relevantes, por ejemplo, de las organizaciones relevantes o de todos los partidos relevantes, oficialismo, oposición, etcétera, y que sus visiones estén reflejadas y mostrar en el fondo que hay evidencia que está más cercana a la hipótesis que propongo, pero de todas maneras como tratar de representar la complejidad dentro de lo que se puede en el espacio de un paper, obviamente, pero la complejidad de las visiones y de los procesos. ¿Y qué precauciones debes tomar con la escritura para con tu grupo o sujetos de estudio cuando estás trabajando tal vez temáticas más sensibles, que son mucho que es de conflicto? Bueno, ahí tú me puedes contar mejor. Sí, yo creo que, o sea, como hay dos cosas que uno puede pensar. Una que tiene que ver como con la ética, o sea, del trabajo de uno, pero también como todos los protocolos de ética y seguir como si las personas que entrevisto quieren anonimidad, ser súper fiel a lo que me dicen, en el fondo no sacar extractos de las entrevistas que no están completos o que quedan confusos. En ese sentido trato de ser como súper obsesiva para asegurar que lo que estoy poniendo sea realmente el reflejo de las opiniones y de los pensamientos de las personas que estoy entrevistando. Creo que eso es como una cosa súper importante de tratar temas complejos, que estén... Y trato de hacer, por ejemplo, cuando hago entrevistas, también trato como de... Muchas veces en estos temas complejos las entrevistas son anónimas, entonces también trato de triangular con otro tipo de datos, como ya sea datos como estadísticos o datos, por ejemplo, de prensa, de declaraciones públicas de gente, pues son declaraciones públicas, en el fondo no hay problema ahí, pero como tratar de triangular como los datos y también lo que te comentaba antes, como mostrar distintas visiones, o sea... no solamente como contar la historia desde un solo lado, sino que mostrar un poco como los distintos actores, tratar de ser como fiel al proceso, mostrar como los procesos, obviamente esto a nivel medio, porque un paper tiene el largo que tiene, pero en la medida que se pueda, como mostrar la complejidad de los procesos. ¿Y cómo manejas tú las emociones que esto puedes despertar en ti cuando estás trabajando con temas como sensibles? Sí, eso puede ser complicado. De hecho, con una colega del Instituto de Ciencia Política, un día conversando, nos pusimos a hablar de este tipo de cosas y terminamos publicando un paper sobre eso. Y una de las dimensiones que hablábamos de este paper era un poco como el bienestar. Siempre hay como las recomendaciones de ética, la investigación es como proteger a las personas a las personas que están estudiando, y eso obviamente es súper importante. Pero también uno como académico, y pensándolo solamente en el efecto que esto puede tener en la escritura y en la producción científica, cómo uno se tiene que cuidar a uno mismo de, por ejemplo, emociones desagradables que te genera
algunas personas, no sé, algunas organizaciones. En general a todos nos pasa que si entrevistas como personas que, no sé, tienen prácticas autoritarias o no tengo idea, como cosas que no te gustan, eso es súper importante manejarlo. Yo creo que ahí las notas que uno toma, las notas de campo, son súper relevantes como para ir tratando de hacer un seguimiento de cómo te sentiste en ese momento, personas que generaron ciertas emociones, para tratar también de cancelar un poco ese tipo de emociones en la escritura. O sea, yo creo que en general cuando uno hace recolección de información como cualitativa a partir de entrevistas, observación participante, es como inevitable que uno sienta distintas emociones, ya sea como mucha afinidad con alguien, mucha alegría, que te podría hacer eventualmente como sobre representar a esa persona en la investigación, o momentos del trabajo de campo que uno está realmente muy cansado o agobiado y tal vez no considerar tanto esa información después o escribirla más a la rápida, etc. Entonces yo creo que es súper importante tener como muy buenas notas de campo y tratar de como analizar las reacciones que te generan las personas que entrevistas o las cosas que lees, para después evitar sesgos en la escritura y hacer una representación como fidedigna de las opiniones, de todo ese tipo de cosas. Entonces creo que trato de ser como súper consciente de como mis reacciones con las personas que entrevisto y cancelar eso y mostrando como visiones en general de las personas que he entrevistado, no tener un sesgo ni para un lado ni para otro. Qué bonita esa atención al cuerpo al final, es como monitorearse constantemente en el trabajo de campo. Yo creo que sí, yo creo que eso es súper importante, y también como tomar un poco de distancia del trabajo de campo y del proceso de escritura. Si uno se siente muy agobiado, yo creo que es importante, en la medida de lo posible, que uno no tiene como un deadline que cumplir, pero creo que es bueno como, si tienes la posibilidad, estás haciendo un trabajo de campo largo, de, no sé, irte 2 semanas, leer bien tus notas de campo, como descansar un poco, yo creo que es súper útil y te ayuda tanto como a ordenar la información como también a como manejar mejor las emociones. ¿Y en la escritura también te pasa esto, de como esta necesidad de distanciarse un poco o no tan evidente? Depende, porque cuando he hecho bien el proceso como de, ya, ok, esta es la información que tengo, analizarla bien, estos son los actores, estas son las posiciones, tiendo a ser como súper cuadrada en la organización de la información antes de escribir. Entonces tiendo como a escribir de manera mucho más fácil y tener como súper claras las distintas posturas. Si no, creo que es bueno como si uno está como medio bloqueado y no entiende bien la lógica del conflicto o no sé, o te parece que estás como confundido o ya demasiado cansado, creo que es bueno parar y saltar como al otro proyecto. Por eso siempre es bueno tener proyectos paralelos que uno pueda ir como saltando a otro y desbloquearse del que está trabajando. Justamente la pregunta que viene es por lo que estás escribiendo actualmente, si quizás son varios proyectos, pero si nos puedes hablar de uno en específico, de qué trata, qué temáticas. Sí, estoy trabajando en hartas cosas en paralelo, pero te puedo contar de uno, por ejemplo, que estamos trabajando con 2 coautores sobre el efecto del género de las alcaldesas y el género de los alcaldes y alcaldesas en el crimen. Entonces, la relación entre crimen y el género de quienes controlan los gobiernos locales en Chile. Entonces, estamos analizando, por ejemplo, si es que existen diferencias en los resultados de crimen a nivel local según el género de los alcaldes, y si la ciudadanía castiga electoralmente más a mujeres u hombres frente a shocks de crimen. ¿Y en qué etapa te encuentras de ese proyecto? En escritura. Ese proyecto está como en la mitad, digamos. Hemos avanzado harto. Se presentó hace poquito en una conferencia, uno de mis coautores lo presentó. Entonces estamos en el proceso como de incorporar todos los comentarios, trabajar como en robustecer el argumento, pensar los mecanismos, porque obviamente no es suficiente con encontrar asociaciones, hay que explicar esas asociaciones y eso implica también trabajar en los mecanismos. Entonces estamos en ese como fortalecer la parte como de contexto, del argumento y sobre todo de los mecanismos causales. Vamos ahora a la relación que ya has tocado un poco, pero entre escritura y trabajo de campo, que es tan propio, bueno, de ciencias sociales y de tu disciplina. Pero para quienes vienen de otras disciplinas ajenas a las ciencias sociales, como quizás algunas personas del IMFD,
¿Podrías caracterizar brevemente en qué consiste el trabajo de campo que realizas usualmente para quienes no conocen? Sí, yo creo que he hecho dos tipos de trabajo de campo. Un trabajo de campo mucho más intenso, que por ejemplo es el que hice para mi tesis doctoral, que eso me quedé muchos meses en el lugar donde estaba trabajando. Y eso tiene como distintas etapas. La primera etapa es como, en general lo que hago siempre es tratar de hacer un trabajo de campo preliminar y obviamente leer todo lo que puedo leer sobre el lugar, sobre las organizaciones que estoy estudiando, los casos que seleccioné, y tratar de, lo que te decía, como mapear como todos los actores relevantes, las organizaciones relevantes, de modo de tener como una visión general y saber a quién tengo que entrevistar. Y por eso te decía, como en general hago una muestra propositiva, o sea, como necesito tener claridad de quiénes son las personas que tengo que entrevistar para que no me falte nadie y así no tenga como una muestra sesgada. Entonces eso es como lo primero que hago, tener súper claro quién tengo que entrevistar. Y lo primero es como generar acceso, que esa es como la parte súper difícil, porque a veces no te contestan, a veces me dejaban súper plantada como cuando iba a las entrevistas, entonces como todo ese proceso inicial de que te conozcan, de que te den un espacio para hablar, eso es como súper pesado. Una vez que como que uno pasa la barrera del acceso, ya viene como esta dinámica de la bola de nieve, entonces ya empiezas a poder como ampliar tu red de entrevistados, y lo que he hecho normalmente es como ahí dedicarme full a las entrevistas. En las etapas preliminares también como que hago un poco de piloto del instrumento y ver si es que hay cosas que tengo que ir como mejorando. Y entonces como entrevistas a full a las personas que estoy incorporando en el estudio, y también si es que incluyo, por ejemplo, observación participante. Para mi tesis doctoral usé mucho eso en asamblea, y tomar notas de, no sé, depende de lo que uno estaba haciendo, como dinámicas de poder. Lo mío tenía que ver con eso un poco, como estructuras de gobernanza y cómo eran las dinámicas de poder, de disidencia política, etc. Entonces es un poco eso. Y otro tipo de trabajo de campo que es básicamente basado en entrevistas, y es como contactar a las personas, recolectar la entrevista. Si me dejan grabar, pero en general igual siempre tomo notas, trato de tomar como hartas notas del trabajo de campo. Entonces, como que es eso, acceso, entrevista, arreglar como calibrar los argumentos y tratando de ampliar la muestra de personas lo más posible, observación participante y organizar las notas. Yo creo que es súper importante como tratar de organizar las notas, no sé, el mismo día, y como tener eso súper ordenado. ¿En qué contextos desafiantes, como lo nombraste o lo nombras en algunos de tus papers, has hecho trabajo de campo? ¿Podrías contar? Sí, mira, yo cuando hice, por ejemplo, trabajo de campo en Bolivia, tuve que ir el desafío en esos contextos era que tenía que ir a comunidades más aisladas, en contextos bien cerrados. Entonces el desafío principal era el acceso. Cómo llegaba y cómo obtenía acceso en comunidades que son cerradas, que tienen como núcleos, y yo lo que necesitaba además era como estar en las asambleas, ver cómo funcionaban, y eso no lo abren como a cualquiera, digamos. Entonces eso fue el desafío del acceso tanto a las personas como a la información, porque finalmente uno hace esto para recolectar información, sobre todo en procesos que son bien informales, donde no es como que puedo bajar una base de datos, sino que tengo que ir y ver qué hacen y entrevistar a la gente. Entonces eso fue súper desafiante, como llegar a tratar de tener acceso a lugares que son aislados, de comunidades súper cerradas. Eso fue súper desafiante. En otros lugares también hubo como desafíos de seguridad, y también obviamente ser mujer, hacer trabajo de campo en lugares bien aislados y transportarte, y todo eso también implica desafíos bien importantes. Entonces como que te diría que esas son las dos cosas que me preocupaban particularmente en estos contextos, como el acceso a lugares aislados y también obviamente consideraciones de seguridad. ¿Qué expresiones toma la escritura académica durante tu trabajo de campo? Ya hablamos de las notas. ¿Con cuánta regularidad escribes en el trabajo de campo? ¿Cómo se vincula también esa primera escritura de notas con la escritura formal, que es la que se trabaja después, que está más depurada, más analítica? Sí. Yo como que me parece que uno debe tomar la mayor cantidad de notas que pueda, y en ese sentido como tratar de ser súper ordenado. Yo trataba antes de hacer trabajo de campo como de leer qué hacían los etnógrafos, como cuando iban a hacer sus trabajos de campo, la gente que usaba entrevistas. Y creo que una cosa que es fundamental es el orden. Es como
o sea, las notas que yo tomaba de las asambleas eran, o sea, como, sí, exacto, una letra que no se entendía nada. Y la memoria, obviamente, uno no puede confiar tanto en la memoria. Entonces, lo que trataba de hacer era anotar, pero todo lo que pudiera, todo lo que pudiera, todo lo que pudiera. Y cuando llegaba a mi casa en la noche, ordenar esas notas. Que fuera como, pudiese traducir como un poco lo que había, la información que había recolectado. Y obviamente eso también implica simplificar, porque uno en el trabajo anota todo, lo que dijeron, cómo se movieron, no sé, millones de cosas, y después te das cuenta que dejas la nota igual, pero tratas de ir como pensando en como este diálogo con la teoría, con la hipótesis, como que ese es un segundo producto. Segundo orden. Y segundo orden, como estas notas un poco más ordenadas, más conectadas con la literatura, más conectadas con mi hipótesis, y también en las notas que uno va tomando así a la rápida, ya sean entrevistas que a veces no te dejan grabar, entonces también uno va escribiendo, pero incluso en las que me dejan grabar también trato de anotar porque dicen algo y como esto se vincula a este argumento, o esto, no sé, debilita mi argumento, como ir viendo también en ese momento cosas que se me van ocurriendo. Entonces, este producto como intermedio de ir ordenando un poco como las notas, encuentro que es súper útil para después poder pasar a un paper, porque es como un embudo, tengo como mucha información, después un poco, y el paper uno lo que muestra es eso, son cosas seleccionadas. Claro. Entonces, como que ese es el proceso de escritura en el trabajo de campo. Y es más análogo, ¿no? O sea, lápiz, papel, sí. No, en un primer momento como que tiene que ser así en el campo, pero después tal vez ocupas herramientas digitales o siempre te mantienes tus notas ahí en escrito, análogo. Creo que, o sea, obviamente grabo con grabadoras y ese tipo de cosas. Sí, eso es cuando me dejan, porque hay veces que no te dejan grabar. Y me pasaba mucho que les parecía, en algunas comunidades les parecía como sospechoso, algunas personas no querían que... Y no solamente por una cosa como de comodidad o de incomodidad, sino que también porque, o de desconfianza si tú quieres, no sé, pero sino que también porque muchos consideraban que era como que arruinaba el ambiente de la conversación que hubiese como una cámara y se ponía nervioso. Y a veces había personas que ni siquiera me dejaban tomar notas, porque también encontraban que era como que estuviera así, era distractivo. Entonces, a esas personas yo les preguntaba, ¿puedo igual como usar la información que ustedes me den? Y esas fueron como la información que menos usé, porque también trato de no confiar tanto en la memoria, porque uno de repente puede, lo que te decía, creo que es súper importante, claro, como ser muy fiel y fidedigno a lo que me dijeron. Pero sí, pero en general es como notas o grabación. Dada la economía de espacio que exige la escritura de artículos para algunas revistas, porque igual me contabas que en la disciplina hay más, como los papers pueden ser más largos, claro, de 8.000, 10.000 palabras, pero de todas maneras siempre se hace caso al espacio. ¿De qué maneras has podido incluir las fricciones o las experiencias complejas vividas en tus trabajos de campo en la comunicación de tus hallazgos? ¿Y mediante qué canal de escritura ha resultado ser eso más fácil o más útil o más directo? ¿Cuál ha sido la mejor forma? O sea, ¿alcanzas a escribir eso o no alcanzas? O sea, yo creo que uno siempre puede, en la medida que sabiendo que va a ser una representación mucho más simplística de la realidad, simplificada de la realidad, porque obviamente no se puede como poner el detalle, pero si tú puedes poner como los debates principales o las distintas opiniones, creo que ya hiciste un trabajo importante en al menos mostrar distintas posiciones, distinta información, como que, o sea, obviamente es difícil, y ese yo creo que es el trabajo de uno como académico, porque lo que hacemos en realidad son como, en ciencias sociales sobre todo, como esto que se llama teoría de alcance medio. En el fondo lo que yo propongo es una teoría que tiene alcance para algunos casos o con condiciones particulares. Entonces, como que en ese sentido trato de ser siempre trato como de explicar el contexto, o sea, como contextualizar súper bien. Y en ese sentido creo que es súper importante conocer el caso del que uno está estudiando. Entonces, contextualizar muy bien, incluso si son como, puedo hacerlo en una página, pero por lo menos poner los elementos principales que yo sé que a quien lea el artículo le van a servir para leer, para entender un poco de qué estoy hablando.
como contextualizar. Creo que es súper importante las revisiones de literatura, poner en la revisión de literatura las distintas opiniones de distintos autores y autoras, como que creo que eso también ayuda también a contextualizar mi argumento. Y lo otro, en el espacio que puedo también como tratar de poner estas complejidades, obviamente no las voy a poder poner en súper detalle, pero siempre mi aspiración es como este alcance medio. Como sé que no puedo poner como el detalle que quiero, pero ponerlo lo suficiente como para que quien lea tenga esta idea de matices en el fondo, que se entienda, y sobre todo que se entienda el proceso y se entienda de dónde viene como el argumento que estoy proponiendo. Es difícil, suena como súper... Cada vez que uno habla de cómo escribir un paper suena todo tan fácil, pero obviamente es un proceso difícil cuando uno está como, bueno, pero ¿cómo pongo esto? Y ahí vienen los bloqueos, como, pero ¿cómo explico esto sin que parezca como que sale de la nada? O cómo, porque muchas veces los argumentos que uno hace son como construidos a partir de otros argumentos, entonces eso se hace difícil en el contexto de un paper. ¿Sabes qué me gusta mucho? En general los papers poner gráficas, como poner, por ejemplo, poner gráficamente el argumento, entonces poner como variable independiente, el mecanismo causal, variable dependiente, encuentro que ayuda mucho como de manera simple, pero poner como el proceso causal que yo estoy pensando y después explicarlo en detalle. Eso también creo que me ayuda como a hacer mucho más visible como mi análisis causal, mi propuesta de argumento. Tú hablaste de como de estos materiales, hablaste de las gráficas, esas gráficas que incluyes en el Sí. paper, Fran, sí. Y yo, bueno, revisando algunos de tus textos, vi que hay elementos adicionales de tus artículos que resumen o que son de apoyo para proveer evidencia, aclarar o complementar el contenido de tus escritos. Entonces son los apéndices, claro, los anexos en línea para algunos papers, las tablas, entre otros elementos que quizá uno podría decir o lo deja un poco afuera de la escritura académica y más como que opta por el texto o esto como los párrafos, pero que claramente son escritura académica, son una manera de comunicar los hallazgos que demandan trabajo y dedicación también y tienen un rol clave en la efectividad de un paper para comunicar. Sí. ¿Qué papel juegan estos elementos adicionales en tus artículos? Nos hablaste un poco. ¿Qué función cumplen y cómo trabajas en ellos para que complementen de manera efectiva el contenido del paper? Sí, yo creo que son súper útiles porque dado que uno tiene como un límite de palabras, y a veces me ha pasado que hay editores que me dicen, creo que tienen que hacerlo más corto todavía, es como, ¿y ahora cómo acortamos el artículo? Entonces, en ese sentido, los apéndices son súper útiles porque algunos le ponen límite de palabras, pero algunos ni siquiera tienen límites de palabras. O sea, una técnica, exacto. Un recurso. Y sí, además que lo que uno hace en el fondo es como poner el argumento o el argumento que uno quiere desarrollar más en el apéndice, lo menciona, y a quien le interese saber esa parte del argumento o esa variable que uno no incluye o método también. O método, todo ese tipo de cosas, encuentro súper útil poder ponerla en el apéndice. Por ejemplo, a nosotros nos pasó que en alguno de los papers que había... toda la literatura estaba enfocada, por ejemplo, en un tipo de casos, países federales que tenían cierta estructura de control de la policía, etc. Y estábamos estudiando crimen en Chile, y Chile tenía una estructura súper distinta de la policía en relación a estos otros países. Y teníamos que explicar en detalle por qué ese argumento de toda esta literatura anterior no aplicaba a Chile. Y obviamente no teníamos el espacio, entonces lo que se nos ocurrió explicar como de manera súper breve en el artículo y referenciar a un apéndice donde explicamos súper largo y con detalle y pusimos ejemplos y todo. Entonces, en el fondo, quien quiera profundizar en eso puede ir al apéndice y va a tener como ese detalle de por qué ese argumento, por ejemplo, no era relevante para el caso que nosotros estábamos estudiando. Entonces yo los encuentro súper útiles. También hablaste de las revisiones de literatura desde lo artesanal, desde el proceso mismo. Tienes que hacer una. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo partes? Sí, en general, o sea, a mí me gustan mucho las revisiones de literatura. Yo creo que las revisiones de literatura son súper útiles por dos razones. Una, porque permiten como mapear
la literatura previa, los argumentos que se han dado para tu pregunta de investigación o tu variable dependiente, y en general lo que hago, trato de hacer es como organizar una revisión de literatura a partir de categorías de argumentos. Por ejemplo, este grupo de autores explica mi variable dependiente así, este otro grupo lo hace así, este otro lo matiza así. Entonces como que pongo, no sé, argumento A, argumento B, argumento C. O estos lo hacen a nivel nacional, estos a nivel subnacional, no sé. Como que lo trato de que tenga una división como organizada. Conceptual. Claro, que tenga como alguna lógica la división de los argumentos. Creo que hace mucho más fácil leer una revisión de literatura así organizada, pero también leer los papers. Como si uno se pone a leer desordenadamente, sobre todo una literatura, es súper difícil. Y en ese sentido, como creo que si uno... obviamente, si uno entra en una literatura nueva, es como el proceso que tiene que hacer, como leer. Obviamente hay ayudantes de investigación que también te ayudan a ver los textos que hay, etc. Pero el proceso es mucho más caótico al principio porque tienes que como que saber cuáles son esos argumentos que existen en la literatura, quiénes son los textos relevantes. Obviamente uno le toca dejar mucha gente fuera, pero creo que es súper importante como tener ese mapeo de la literatura, y porque creo que es importante saber mapear la literatura, pero además el otro propósito de una revisión de literatura es que te ayuda a insertar tu argumento en una literatura existente. Entonces, una de las cosas importantes que uno tiene que demostrar en un paper es que uno está haciendo una contribución a la literatura. Entonces, a la medida que esa literatura está clara, yo puedo como mostrar claramente cuál es el aporte de mi investigación en esa literatura. Así que como que me parece súper... A mí me gustan mucho las revisiones de literatura, uno aprende un montón y como que queda claro cuál es el propósito de la investigación que estoy haciendo en esa literatura. ¿Y ese primer mapa conceptual del que hablaste, lo pones en un Excel o en un Word o a mano? O ¿cómo en un Word. Sí, lo que tiendo a hacer es eso, como que hago una lista en general de todos los papers que voy encontrando en Google Scholar, o les veo la bibliografía a las personas. Trato de ir como de los papers más recientes a los más antiguos porque uno esperaría que los van incorporando, claro. Y entonces voy haciendo una lista y voy viendo como los papers que voy a leer, y tiendo a hacer como documentos más cortos, como las notas de campo, como el primer documento es como una cosa que tiene todo y después hay uno como que va achicando hasta que llega... Creo que lo más difícil es como tratar de organizar de manera coherente estos argumentos, como que sean argumentos que conversen entre sí y que quien lea tu artículo diga como, claramente aquí hay un argumento, aquí hay otro, y el tuyo es, o critica todos esos tres, o se inserta en la primera escuela, pero agrega este matiz, eso es súper difícil, como conocer bien una literatura y poder como organizarla. Entonces ese primer proceso es como más agotador, porque uno tiene que leer mucho y organizar bien y saber bien los textos y obviamente me parece que es súper importante citar bien a los autores y no... de repente me ha pasado que leo cosas que es como, no, pero esto no es lo que dice realmente ese autor. Se le cruzó la referencia. Sí, exacto. Entonces eso como que trato de no hacerlo, o de hacerlo bien, como que esté bien representado el argumento. ¿Y el proceso de revisión de la literatura lo acotas como a un tiempo específico o, por supuesto que uno va como consultando claro, en la medida en que vas escribiendo el paper, pero en un primer momento queda esta gran revisión de literatura o lo haces más? Es que creo que depende como de la naturaleza del tema. Una de las cosas que creo que es importante para hacer una revisión de literatura que no sea como agobiante es que uno tiene que reducirla como a la literatura que sea súper específica del tema que estás haciendo. Porque si yo, por ejemplo, no sé, estoy escribiendo un tema que es relevante para la democracia y me pongo democracia. Claro. Un tópico muy amplio. Entonces siempre trato de hacer como pensar siempre como a qué literatura estoy contribuyendo. Porque a veces los trabajos de uno pueden contribuir a muchas literaturas. Y ahí es como, en el fondo, a qué audiencia le quiero hablar. O quiero que este paper sea de qué, quiero que este paper sea de crimen, quiero que este paper sea de género, o quiero que este paper sea de la literatura, por ejemplo el paper que estoy trabajando ahora, de la intersección entre criminalidad y género. Entonces si yo quiero que sea la interacción entre la criminalidad y género, bueno, solamente voy a leer los papers que vinculan esos dos temas. Entonces trato como de hacer un poco eso, como acotar más la literatura, pero también tomar decisiones sobre a qué audiencia le quiero hablar.
Y eso cuando obviamente son proyectos colectivos, es todo un proceso de discusión entre el equipo de, bueno, ¿a qué revista queremos mandarlo? ¿Quién creemos para quién va a ser de más interés? Y es todo como un proceso entre académico, pero también estratégico, porque como te digo, los papers pueden hablar a varias audiencias. Claro que sí. ¿Cómo influye el contexto de investigación, como América Latina, en tu caso, en tu proceso de escritura, especialmente al publicar en contextos internacionales donde el idioma predominante es el inglés? Es decir, ¿cómo se hace esa traducción? Yo creo que es parte de esto mismo de estas teorías de alcance medio. Cuando uno está publicando, incluso si tú publicas en español, igual estás publicando sobre un caso específico para una audiencia latinoamericana, por ejemplo. Claro que en el inglés obviamente hay sutilezas del idioma que uno puede perder, pero creo que en general como el ejercicio es perder como especificidad, perder detalle y tratar de hacer este balance un poco como entre hablarle a académicos que tienen intereses más amplios, que pueden ser ni siquiera un interés en tu caso específico, pero sí creen que, en relación a la revisión de literatura, como que aportan una literatura más grande. Y yo creo que lo difícil de escribir como audiencias amplias, que es lo que uno hace en los papers, es como ese balance entre ser fiel al caso y contextualizar bien el caso y explicar bien los resultados y los mecanismos, pero también hacer que esto sea interesante para audiencias más amplias que a lo mejor ni les va a interesar tu caso de estudio, pero sí que ese resultado puede hablarle a una literatura más amplia. Y una cosa que también me gusta hacer es como en general en las conclusiones, por ejemplo, de los papers, es tratar de hablar un poco como de cómo el caso que estoy estudiando ayuda a entender otros casos parecidos, ya sea en la región o en otras regiones, porque eso creo que también ayuda para las personas que están estudiando esas otras regiones, esos otros países, para entender un poco mejor como el caso que yo estoy estudiando y así no perder tanto como esa especificidad, ese detalle de mi caso. Pero obviamente es un desafío, yo creo que es un desafío como de equilibrios, de balance, es como mientras más amplia es la audiencia y mientras más general es la revista, porque hay revistas que son latinoamericanas o hay revistas que son como de un tema específico y ahí uno puede ser más específico como con el caso o la literatura, pero a veces uno quiere escribir a revistas que son como más generales de ciencia política o de política comparada y ahí este ejercicio como de hablarle más a una teoría general y a lo mejor perder un poco de especificidad del caso, ahí uno tiene que ir como calibrando un poco esos dos elementos que a veces pueden estar medio tensionados. Bueno, y también el proceso cambia mucho con los comentarios de los revisores, de los editores, eso también cambia mucho por revista y porque también quienes editan revistas están pensando en que esas revistas tienen que esos artículos tienen que ser interesantes para su audiencia. Entonces, llegar a audiencias más amplias implica que uno también tiene que ir, a lo mejor a veces hablando más allá del propio caso. ¿Y cómo enfrentas el proceso de las revisiones cuando te llegan los comentarios? ¿Con qué disposición? ¿Sabes qué? Me tomo muy en serio las revisiones. En general hago, pobres revisores, hago cartas muy largas. Y obviamente a veces le da rabia a uno como cosas que son injustas. Me ha pasado que de repente comentarios como súper injustos. Pero en general creo que he tenido buena experiencia y los papers terminan siendo mejores por las revisiones. Y lo que trato de hacer es como tomármelo muy en serio, o sea, como te digo, hago respuestas súper largas, porque siempre creo que es mejor para quien, como uno ha sido revisor también, siempre prefiero una respuesta que tiene como mucho detalle, que me explica, que le muestra a quien está revisando el manuscrito y leyendo este memo, que me tomé en serio la revisión, como que trato de tomármelo muy en serio y escribir cartas largas como súper explicativas. Prefiero sobreexplicar que explicar menos. Conversamos más bien sobre el terreno y ahora vamos al espacio propiamente tal de la escritura, donde ocurre esta escritura más analítica. ¿Dónde logras escribir y cómo es ese espacio que aloja tu escritura en sus distintas fases y también ya sea el espacio como físico o mental que necesitas para escribir? En general, bueno, escribo en la oficina o en mi casa en las noches, como que esos son mi espacios. Escribo mucho en la oficina y
Me encanta trabajar con 2 pantallas. Encuentro que es muy útil, mejora mucho la productividad tener como mis notas en una pantalla y el manuscrito en otra. Facilita demasiado la escritura. Y necesito mucho silencio. Y nunca he podido trabajar en un café, nunca he podido trabajar en una biblioteca, no puedo trabajar con ruido, no puedo. Por eso también trabajo harto en la noche, porque no hay nada de ruido. Entonces necesito que sea como un lugar muy silencioso, con mucho orden, como que no haya muchas cosas desordenadas o muchos papeles, muchas cosas así. Entonces como mis 2 pantallas, un vaso de agua y como limpio el escritorio. Y mucho silencio. Necesito como harto silencio para escribir. Y entonces vas ordenando, como termina la jornada, dejas todo limpio para el día siguiente, algo así. Sí, en la noche como que termino ya y como que quede todo ordenado para poder empezar a escribir al día siguiente como todo de nuevo, fresco, ordenado, limpio, como minimalista, con pocas cosas. Y sí, y creo que eso es como me ayuda mucho como a tener claridad mental. Y si tengo como el espacio ordenado, también puedo como escribir mucho mejor. ¿Qué transiciones y adaptaciones en el enfoque hacia la escritura, en tus hábitos, en la disposición también con la que te acercas a la escritura, has tomado desde que fuiste mamá? Que quizás fue un hito, o sea, seguro fue un hito importante, pero también en el fondo influyó en tus maneras de escribir. Sí, o sea, creo que por un lado es lo que te decía, escribir mucho de noche cuando duerme. Mi hijo es chiquitito todavía, entonces obviamente es súper demandante en la casa. En el día no, es más difícil escribir. Obviamente con mi marido nos coordinamos y tratamos de, si es que estamos en la casa, porque en realidad venimos a la oficina todos los días. Pero claro, la casa ya a mí me gustaba mucho. Yo trabajaba muy bien en mi casa. En el doctorado, por ejemplo, yo trabajaba más en mi casa porque me cuesta trabajar en las bibliotecas cuando hay ruidos o en cafés, cosas así. Yo trabajaba muy bien en mi casa, pero en el día es más difícil trabajar en la casa con hijos. Pero entonces, claro, cambiar los horarios de escritura. Y lo otro es que esto me lo dijo una profesora que tuvo hijos cuando estábamos en el doctorado. Me dijo, uno se vuelve demasiado eficiente. Y no sabía que eso realmente era cierto. Es como, sé que tengo tanto tiempo para escribir y ese tiempo para escribir es que cero distracciones, como que lo aprovecho como nunca había aprovechado el tiempo y escribir. Entonces como eso te diría yo, como aprovechar los tiempos que tengo para escribir de manera como sin interrupciones y también cambiar obviamente los horarios de escritura. ¿Y cómo haces tiempo para escribir en la jornada, ¿no? En la noche, en medio de las responsabilidades académicas, personales, sí, con hijos chicos? Claro, hay momentos y momentos. Hay momentos que son más donde uno puede escribir más, semestres que tienes menos clases, que hay menos responsabilidades de gestión, y hay otros momentos que son terribles, que uno tiene muchas clases, mucha gestión, el hijo enfermo, entonces como claro, se hace más difícil. Pero una cosa que aprendí, que también es un consejo que me dio un amigo, es como aprovechar mis tiempos de productividad. Entonces, por ejemplo, si noto que no estoy tan productiva, voy a hacer trabajo mucho más mecánico. Entonces, mandar correos, organizar cosas que sean como, no sé, organizar, por ejemplo, los papers que me voy a leer en estas revisiones de literatura, cosas que son súper útiles para la parte productiva, pero que no requieren ese esfuerzo mental tan potente. Entonces uso esos espacios donde no soy tan productiva, no me siento tan productiva para hacer cosas como mucho más mecánicas. Y por el contrario, cuando me siento súper productiva, aprovecho de escribir y leer y organizar y pensar los argumentos y ese tipo de cosas. Entonces distribuyo el día según mi productividad. Entonces los espacios que tengo es como, realmente ahora no puedo pensar, voy a dedicarme a hacer como cosas más mecánicas. Eso es clave. Sí. Pero es también un autoconocimiento. O sea, totalmente. Y varía por día. Claro. Sí. Eso es interesante. Absolutamente. Y si hablamos del camino de un texto, ¿cómo inicia un texto? ¿Cómo echas a andar un proyecto de escritura? ¿Cómo se siente también? Sí. ¿Sabes qué? Una cosa que aprendí desde que estaba en el pregrado es nunca escribir si no tengo un outline. Es como que soy obsesiva con los outlines. Me pasaba de repente, y cuando traiciono mi propio consejo, me genera mucha ansiedad como ver el cursor moviéndose y como, ya, bueno, ¿qué voy a escribir?
Entonces, nunca parto a escribir si no tengo un outline súper claro y súper detallado. Es como que me demoro mucho en preparar lo que voy a escribir. De hecho, me demoro poco en escribir porque hice todo ese proceso previo de preparación. Entonces hago outlines, ya divido los papers por qué secciones van a tener, incluso a veces es como qué párrafos, como este párrafo 1 va a decir esto, y a veces pongo, por ejemplo, los extractos de la entrevista que voy a usar, las citas específicas que voy a usar, y los organizo como de manera súper detallada, de modo que cuando me sienta a escribir es un poco como contextualizar, ponerlo más bonito y redactarlo mejor, pero el esqueleto de lo que voy a escribir ya está hecho. Y en eso, claro, me demoro mucho más, pero encuentro que uno escribe con mucha menos ansiedad cuando tienes un mapa de lo que tienes que escribir después y no te genera ansiedad. Obviamente uno se bloquea igual. Pasa que de repente vas escribiendo y lo que habías pensado en ese día que iba a ser el outline ya no te gusta. Entonces ahí es como que hay que tomar distancia, ver ya cómo arreglo este outline y cómo arreglo la estructura del paper. Entonces como que es un proceso también como de diálogo con este mapa previo. Pero trato de hacer eso porque si no me genera mucha angustia como ponerme a escribir así de la nada. ¿Y podrías describir cuando te bloqueas cómo es, qué sientes, qué te ocurre en el bloqueo? Me pasan como dos cosas. Una, por ejemplo, que escribo y no me gusta nada de lo que escribo. Entonces digo como, oh, no, esto como una hora perdida de haber escrito algo que de verdad, que lo escribí en el fondo como para ir sacando cosas, pero en realidad estoy como que el argumento que realmente quiero hacer y que como me imagino que iba a quedar, no queda. Entonces eso es como una forma de bloqueo, que es como que escribo algo por escribir, pero no el argumento como realmente quiero no me sale. Y lo otro es como que, y normalmente me pasan estos bloqueos, que es como, no sé cómo organizar esto, no sé cómo organizar esta idea, y eso normalmente me pasa cuando no he hecho bien el trabajo previo de hacer como outline, lo que te decía, hacer como estas gráficas del argumento. Cuando no tengo el argumento, como el camino causal del argumento súper claro, es como que me cuesta como explicar bien el argumento. Entonces, los bloqueos me pasan en esas dos maneras, digamos, pero siempre está asociado a no haber hecho bien este trabajo previo. ¿Y ahí regresas a hacer ese trabajo? Sí, vuelvo a hacer ese trabajo. Claro. Es que cuando estoy sola, claro, lo vuelvo a hacer yo sola, y cuando tengo coautores, eso es algo muy agradable de tener un equipo bueno de coautores, porque ahí en las reuniones estas regulares, como, ¿sabes qué? No sé bien cómo avanzar esto, cómo se les ocurre, o también tenemos obviamente grupos de WhatsApp, oye, ¿sabes que estoy bloqueada con esto? ¿Cómo se les ocurre que podemos avanzar? Y ahí nos vamos mandando mensajes, o hacemos una reunión en la tarde, por ejemplo. Eso es muy entretenido de tener estos grupos de autores que ayudan como a destrabar los bloqueos. Interesante. Y la última pregunta, sí. ese primer como outline, ¿lo haces a mano o directo al computador? Depende. A veces el primero es como una cosa así desordenada a mano, y una vez que ya como que lo tengo ordenado, lo hago en el computador, y siempre tengo como varios archivos, entonces como archivo de textos, archivo de citas, y entonces cuando hago este outline pongo como lo que quiero decir en ese párrafo, por ejemplo, y voy pasando las citas a ese documento. Entonces en ese documento, después como en mis dos pantallas tengo ese documento, y si hay algo que por alguna razón como digo, ay, ¿por qué puse esto? O me parece que está como poco explicado, voy como a estos otros documentos matrices donde tengo las citas o donde tengo los textos, y eso ayuda mucho a organizar. También pasa que cuando uno está escribiendo sobre un tema que conoce mucho, los outlines tienden a ser más simples, porque ya como que sabes muy bien cómo organizar un texto, y ahí uno se bloquea menos. No sé, te piden escribir un capítulo de libro, estás escribiendo un artículo sobre un tema que has escrito muchos años, mis outlines tienden a ser más simples. En temas más nuevos tiendo a hacer como outlines y documentos mucho más organizados. Ya sabes también, claro, dónde ir a buscar la información. Exacto. Es más fácil el camino. Y la tengo más acá, es como que he escrito cosas parecidas, entonces sé más o menos cómo organizar esa literatura o ese argumento, sí. ¿Te cuesta darle cierre a los textos? ¿Cómo es ese proceso de envío, cerrar? O sea, me cuesta en el sentido que soy un poco obsesiva con eso, los leo muchas veces.
los leo muchas veces hasta que llega un punto en que como digo, ya está. Entonces como que ya en punto de saturación, es como que ya lo leí lo suficiente, ya creo que ya está. Entonces hago eso mucho, como que los leo, arreglo un par de cosas, después lo vuelvo a leer y cuando ya digo, ya está, ahí ya me libero y lo mando. Pero no me enamoro de los párrafos, por ejemplo. No es como que escribo un párrafo y digo, no, este párrafo me costó tanto escribirlo, tiene que quedar ahí, y si después encuentro que hay que cortarlo, lo corto nomás. Pero sí creo que lo que sí me cuesta es eso, como no tanto como terminar de escribir, sino que como que la versión finalizada ya sea como para mandarla. Entonces la releo mucho, edito, y eso, por ejemplo, me toma un par de días como decir, ya, listo. Hasta que llegue este punto de saturación, que te digo, como ya no hay nada más que pueda cambiar y ya estoy como agotada, ya no lo quiero leer más. Ahí digo, ya, como que llegué a este punto donde ya lo puedo mandar. Entonces, en tu proceso, esa fase de lectura implica dejar un tiempo para leer, sí, como antes de... Sí, y me pasa también que si estoy bloqueada, por ejemplo, estoy escribiendo algo sola, le pido a alguien de mucha confianza si me puede leer una sección o si incluso si me puede leer el paper entero. Eso también lo he hecho cuando estoy como insegura con algunas cosas. Uno pasa también momentos que es más segura, menos insegura, entonces cuando estoy en ese particular momento de inseguridad, busco a alguien que sepa del tema y con quien tenga confianza y que me ayude como a leer algunas partes que creo que pueden estar no tan bien. Entonces también recurro como a la red de colegas de confianza que uno puede también recibir harta ayuda ahí. Sí, claro que sí. Sí, feedback. Total, o sea, eso es súper importante, sí. Vamos acercándonos al final de esta conversación y antes de irnos quiero hacerte una pregunta relacionada con el IMFD. Y el IMFD como un punto de encuentro de colegas y con otras disciplinas también. ¿En qué aspectos de la escritura y de la investigación te encuentras con tus colegas del IMFD? ¿Y cómo han logrado construir puentes en las maneras de escribir y de investigar? También, ¿cómo lo ves tú? Sí, o sea, hay distintos niveles de interdisciplina dentro del IMFD. Entonces, obviamente es más fácil escribir con personas del IMFD que son de mi disciplina y eso lo hemos hecho y es mucho más fácil porque sabemos como las mismas literaturas y todo eso. Pero es muy entretenido, a mí por lo menos me parece muy entretenido trabajar con gente de disciplinas tan distintas como las ciencias de la computación. Entonces los proyectos avanzan mucho más lento, obviamente, porque son más reuniones, ponerse de acuerdo como en conceptos centrales. Pero algo entretenido también, que es un poco lo que me pasa cuando tengo como buenos equipos lo que te decía, mis buenos equipos de coautores, es que lo bueno de ser de disciplinas tan distintas es que un poco hay como especialización, entonces uno confía que el otro va a ser como nos damos, nos alimentamos mutuamente el trabajo del otro, pero cada uno también hace la parte en la que es el especialista. O sea, yo no voy a ponerme a hacer cosas de ciencias de la computación, pero obviamente los trabajos conjuntos se alimentan de las dos partes. O sea, por ejemplo, teorías de la ciencia política con métodos de la ciencia de la computación. Y obviamente lo que te decía, o sea, los proyectos avanzan mucho más lento, requieren más reuniones que cuando uno tiene su grupo ya más aceitado, donde todos se conocen y saben bien cómo funcionan y conocen la misma literatura y los mismos datos y el mismo caso. Avanza todo mucho más rápido. Pero también esto es entretenido porque es desafiante, son problemas nuevos o problemas antiguos que se pueden responder de manera novedosa. Entonces, claro, tiene el desafío que son investigaciones que van a avanzar necesariamente más lento, pero que uno aprende demasiado en el proceso, o sea, demasiado de cosas que nunca pensaste que ibas a aprender y resultados de proyectos que pueden ser, que es algo que probablemente si yo hubiese seguido solamente escribiendo con la gente con la que escribo siempre, no hubiesen tenido cabida a este tipo de proyectos. Así que a mí me parece desafiante, pero súper interesante. Bueno, gracias Carla por estar gracias a ti. Con nosotras hoy día, y por abrirnos también el conocimiento de la escritura en ciencia política. Muchas gracias a quienes nos escucharon en este nuevo capítulo de El Espacio de la Escritura. Nos vemos.